Un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, no te acostumbres. Diga después de mí, no te acostumbres. Dígale a la persona que tiene a su lado, no te acostumbres. Quiero hacerle una pregunta personal y no estoy esperando que me responda, pero sí que medite en ello. ¿En algún momento usted ha tomado conciencia de que se ha acostumbrado a una situación que le perjudica? ¿Por qué le pregunto esto? Porque muchos de nosotros estamos caminando por la vida muchas veces sin tener conciencia de dónde estamos ni el daño que nos estamos haciendo. Y es bien fácil, amados hermanos, que nos acostumbremos a aquello que es autodestructivo, a aquello que nos limita, a aquello que nos afecta. Y sabe, yo creo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón para exponerlo a la palabra de Dios, a la presencia del Señor, es que entonces su palabra comienza a romper estructuras en nosotros que muchas veces afirman hábitos, conductas, pensamientos y actitudes que lejos de glorificar al Señor nos apartan de su voluntad. Así que teniendo esto presente, yo le invito a que abra su Biblia y vamos juntos, por favor, a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18 y vamos a leer el verso 9. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Amén. Escuche con atención lo que la palabra del Señor nos quiere comunicar en esta noche. Y dice la Escritura así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no aprendas las costumbres abominables de esas naciones. ¿Quiere leerlo ahora usted? Lo lea a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora lo leemos juntos. 1, 2, 3. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no aprendas las costumbres abominables de esas naciones. En este pasaje de la Escritura, la palabra de Dios nos muestra dos cosas que me gustaría compartir con ustedes. La primera tiene que ver con la forma en la cual Dios se muestra a sí mismo como el Dios fiel. La otra es una clara advertencia que surge del corazón de Dios y que es expresada por su siervo Moisés, indicándonos algo muy importante. Meditemos en la primera. Dice la primera sección del verso, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Qué indica esto? Sencillo, que Dios cumpliría su propósito para con Israel conforme a sus promesas. Diga conmigo, conforme a sus promesas. Es importante que entendamos, amados hermanos, que una promesa de parte de Dios es un compromiso. Diga después de mí, cuando Dios me da una promesa, se compromete conmigo. Toda expresión que procede del corazón de Dios para con nosotros, para con su iglesia, para con el mundo, y puede de alguna manera catalogarse como una promesa, implica un compromiso que Dios adquiere con aquellos a los cuales Él les ha dado la promesa. Es importante que entendamos que hay promesas personales. Lo que a ti en lo íntimo Dios te ha prometido no es algo que se vaya a cumplir de manera global, es algo que Dios quiere cumplir contigo. Lo que Dios quiera cumplir y nos lo revele a través de una promesa como iglesia, es algo que Dios quiere llevar a cabo en medio de nosotros como iglesia. Pero no necesariamente tiene que ver con algo que se cumplirá a nivel global. ¿Comprendemos esto? Entonces las promesas se pueden catalogar en promesas personales, colectivas y universales. Pero debemos, amados hermanos, tener presente que toda promesa de parte de Dios está vinculada a principios
que activan las leyes sobre las cuales descansa cada promesa de Dios en particular. Es decir, el cumplimiento de las promesas que Dios te ha hecho, ya sea de forma personal, ya sea de manera local o global, requieren de que cada uno de nosotros pueda cumplir con aquello que satisfaga el principio que activa la ley. No hay promesa de parte de Dios en la cual Él esté completa y plenamente comprometido con nosotros, en la que para su cumplimiento nosotros tengamos que cruzarnos de brazos y no hacer nada. No existe. Cuando Dios te da una promesa, sea personal, sea a nivel local o sea a nivel global, Él está esperando que nosotros cumplamos con nuestra parte. Porque cuando nosotros hacemos nuestra parte, entonces el cielo nos respalda y nos bendice con aquello que Dios ha prometido. Vea lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a Hebreos 10:36. Vamos allá. Hebreos capítulo 10, verso 36. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Este pasaje es crucial para entender cómo es que funcionan las promesas de Dios. Muchos cristianos piensan que cuando Dios les hace una promesa, sea personal, local o global, Dios está obligado a cumplirla. Y no es así. El cielo se verá obligado a cumplir lo que Dios nos ha prometido solo y solo si nosotros cumplimos con lo que nos corresponde hacer. Vea lo que enseña la Escritura. Hebreos 10:36. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Tienes que hacer tu parte. Imagínense ustedes, Dios llega con Abraham y le da una promesa, que de ese momento al siguiente año él tendría un niño en sus brazos. ¿Esa promesa es universal? ¿Esa promesa es local? Esa promesa es personal. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿qué debía de hacer Abraham? ¿Cruzarse de brazos y esperar que el siguiente año simplemente apareciera un niño en sus brazos? ¿Comprende? Dios, cuando nos da una promesa, se compromete a cumplirla siempre y cuando tú satisfagas el principio que activa la ley, que la rige. Muchos cristianos hoy están queriendo recibir las promesas de Dios en su vida cuando no están haciendo lo que a ellos les corresponde. Ahora, el segundo punto importante en el pasaje que leímos al principio, allí en Deuteronomio, capítulo 18, verso 9, es el siguiente. Déjenme leerles una vez más este pasaje. Y dice la Escritura: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no aprendas las costumbres abominables de esas naciones. El deseo de Dios, amados hermanos, y por lo cual me atreví a decir que esta segunda parte tiene que ver con una advertencia, nos revela que Él desea que al participar de sus bendiciones no nos olvidemos de Él. Este pasaje es poderosísimo. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios está hablándole al pueblo de Israel a través de Moisés es que Él cumplirá en ellos su promesa. Ustedes van a entrar a la tierra que les prometí. Y cuando entren a esa tierra y se vean rodeados de bendición, no se olviden de mí. No se olviden de mí. Lamentablemente, un alto porcentaje de cristianos se olvidan de Dios cuando Él responde a sus peticiones. Pareciera que esto es una exageración, pero es más común de lo que usted se imagina. Cuando tenemos una necesidad física, estamos orando y pidiéndole a Dios que Él sane, que Él supla. Cuando tenemos una necesidad financiera, le estamos pidiendo a Dios que Él responda. Cuando tenemos una necesidad familiar, le estamos pidiendo a Dios que Él intervenga. Llega la respuesta a nuestra vida y ¿qué es lo que hacemos generalmente? Nos olvidamos de Dios. Nos enfocamos tanto en lo que Dios nos ha dado que nos olvidamos de agradecerle y corresponderle a aquel que nos ha bendecido.
Y eso es terrible, porque entonces se genera en mí el entendimiento de que muchas veces las bendiciones de Dios no llegan a nuestra vida porque nuestro corazón da testimonio de que no estamos preparados para recibirlo. En otras palabras, para muchos cristianos, el ser bendecidos por Dios les resulta en un tropiezo a su desarrollo espiritual. Son bendecidos económicamente y se olvidan de Dios. Son bendecidos laboralmente y ahora el pretexto es el trabajo para no buscar de Dios. Son bendecidos familiarmente y entonces ya no se esfuerzan por buscar de Dios porque eso podría poner en riesgo sus vínculos familiares. Y sabe, esto no es de extrañarse porque esto incluso le sucedió a Gedeón. ¿Se acuerda usted de este juez levantado en Israel? Dios lo hace conquistar a un pueblo muy superior a él con solo 300 hombres. Y dice la escritura que después de que Gedeón vence sobre Madián, él comienza a ser rodeado de privilegios y bendiciones. Y tal es el grado de bendiciones que hay en la vida de Gedeón que él decide hacerse para sí mismo un efod. Y vean lo que dice la escritura, Jueces capítulo 8. Vamos allí, libro de Jueces, capítulo 8, verso 22 y verso 27. Jueces capítulo 8. No sabe cuántas veces he escuchado a la gente decir: uy, pastor, si yo tuviera un carro, no faltaría entre semana. ¿Tienen el carro? Dicen: ay, pastor, es que está bien cara la gasolina. Es que el tráfico. Si yo tuviera un poco más de salud, haría. Si yo tuviera más energías, lo haría. Si yo tuviera más recursos, los tienen y después se olvidan. Necesitamos, amados hermanos, enfocarnos en cuidar y proteger nuestro desarrollo espiritual, aun cuando estemos siendo favorecidos de parte de Dios. Vea lo que dice Jueces capítulo 8, verso 22. Dice la escritura así: entonces los israelitas dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Verso 27. Con el oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Lea conmigo, 1, 2, 3. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. La bendición de un hombre puede convertirse en su peor tropiezo. Y ustedes no saben cuántas veces he escuchado a gente pedirle a Dios que supla sus necesidades, que bendiga sus negocios, que les dé aquello que anhela su corazón, y Dios en su infinita bondad les bendice, les responde, y la respuesta de estas personas es olvidarse de Dios. En este sentido, la interpretación del pasaje me hace entender que Dios sabe que al entrar a la tierra prometida y tras haber conquistado, el pueblo enfrentaría una nueva etapa, y sería una etapa de pasividad y comodidad, la cual los llevaría a relajarse en cuanto a su compromiso con Él. Pregunto, ¿para qué necesitas seguir orando si ya Dios te sanó? ¿Para qué necesitas seguir orando si Dios ya te proveyó? ¿Para qué necesitas seguir doblando tus rodillas y buscando el rostro de Dios si Dios ya te dio lo que te motivaba a hacerlo? Entonces tú estabas mirando a Dios como un medio y no como el fin. Cuando vemos a Dios como un medio para obtener lo que queremos, una vez que tenemos lo que queremos, nos olvidamos de Él. No hay un verdadero compromiso. Y qué triste, amados hermanos, que esto se dé dentro de la iglesia.
Porque ninguno de nosotros puede decir que Dios no ha respondido a sus necesidades. La pregunta sería si estamos nosotros correspondiendo de forma correcta o no a aquello que Dios nos ha dado. Me encanta cuando la Escritura nos expresa a través del apóstol Pablo que aunque todo nos está permitido, no todo nos conviene y es más, no todo nos edifica. En este sentido, como hijos de Dios debemos aprender a seleccionar aquellas decisiones que habremos de tomar que nos llevarán a forjar nuestra vida y al mismo tiempo nuestra relación con el Señor. Y es que, amados hermanos, muchas veces no entendemos que todas nuestras decisiones y todo lo que nosotros determinamos atesorar en nuestra vida va a impactar de una o de otra manera nuestro avance espiritual y nuestra relación con Cristo. El deseo de mi corazón es que no exista nada en tu vida que te impida seguir avanzando en el Señor. Por naturaleza el hombre busca los caminos fáciles. Y hay personas que simplemente dicen, es que yo fluyo. Y al fluir, adoptan pensamientos, sentimientos y actitudes que, escuche, a la postre se convierten en hábitos y que conforme estos perduran en su vida, se transforman en costumbres. Diga después de mí, costumbres. Hay costumbres, amados hermanos, en nuestra vida que por más santificados que nos sintamos, por más salvos que nos creamos, nos están limitando en cuanto al desarrollo de nuestra vida espiritual. Por eso es importante que atendamos al consejo de la palabra de Dios, porque de otra manera muchos de nosotros continuaremos solapando costumbres que solo nos alejarán cada vez más y de forma sutil van a apartarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Por eso es importante que atendamos a lo que la Escritura nos expresa con claridad. Mire, abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice la Escritura así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Dice el verso 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No abracen las costumbres del mundo que les rodea. Porque si ustedes abrazan las costumbres que son resultado de los hábitos que han permanecido en su corazón y cuya permanencia obedece a estructuras de pensamiento y sentimientos que ustedes no han podido dominar, se van a extraviar de la voluntad del Señor. Entonces es importante que consideremos lo que la Escritura nos está diciendo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tenemos que tomar decisiones que nos convengan y que nos edifiquen. Y es importante que tengamos conciencia de esto, porque mientras que caminemos de forma inconsciente en el punto en el que nos encontramos, amados hermanos, no vamos a poder avanzar debido a que no vamos a tener los elementos que nos permitan conocer de una forma mucho más profunda a Dios. Mire, uno de los principales problemas del ser humano es el que éste ama su comodidad y por lo general buscará desenvolverse en lo que considere su zona de confort, aunque con dicha decisión, costumbre, limite su crecimiento y esto afecte su relación con Dios. A muchos cristianos hoy día no les importa tanto cómo está su relación con Dios como cómo está su nivel de comodidad. Si mi nivel de comodidad es alto, no me importa que mi relación con Dios no esté bien, yo me siento bien. O sea, si Dios tiene un problema conmigo, pues es su problema, no es mío, yo estoy bien. Yo me siento bien.
Y lamentablemente muchos de nosotros hemos adoptado costumbres en nuestra vida que nos están impidiendo crecer. Nos están impidiendo desarrollar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque amamos nuestra zona de confort. En la imagen podemos ver a una persona que duerme. Y que tal es su nivel de inconsciencia, es decir, su incapacidad para reconocer la realidad que le está rodeando. No se ha dado cuenta del tiempo que está viviendo, o mejor dicho, desaprovechando. Cada momento de inconsciencia en tu vida es un momento que estás desaprovechando. Y lamentablemente en términos espirituales, un altísimo porcentaje de la iglesia está durmiendo. En una inconsciencia total. Y a mí me llama mucho la atención cómo muchos de nosotros es tal el grado de inconsciencia en el que vivimos que no nos damos cuenta que no somos ni lejanamente una generación de hombres y mujeres que se acerque a lo que en su momento fueron los hijos de Isaacar. La Biblia habla acerca de los hijos de Isaacar y dice que los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos. Esa persona está durmiendo y su inconsciencia no le permite darse cuenta que ya son las 7 de la mañana y que debía de haber checado al cuarto para las 7. Muchos de nosotros estamos en esa misma condición. No nos hemos dado cuenta o no hemos aceptado o vivimos en la negación porque estamos muy cómodos en las costumbres que hemos abrazado de que en realidad no estamos aprovechando al máximo nuestro tiempo y no estamos aprovechando al máximo nuestra relación con el Señor. Hoy muchos cristianos duermen y a causa de sus costumbres, algunas de ellas abrazadas a partir de haber recibido la bendición de Dios, no son capaces de darse cuenta del peligro en el que están. ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios, dame esto, respóndeme en esta otra área, suple mi necesidad en esta otra? Y después esa bendición se convierte en el pretexto para ya no buscar a Dios. Acostumbrarse a pensamientos, emociones, actitudes y acciones que no nos edifican ni convienen puede ir adquiriendo más y más fuerza en nosotros hasta el punto en el que muchas veces busquemos hacer las cosas solo para quedar bien con terceros o sentirnos mejor con nosotros mismos, pero sin en realidad sentirlo como algo importante en nuestra vida. Es ahí donde surge la religión de la costumbre. Es que estoy acostumbrado a ir a la iglesia los domingos. ¿Pero por qué no puedes faltar? Es que me regañan. Entonces, ¿quieres quedar bien con tu líder o con tu pastor? Sí. Tu motivación no es un deseo que surja de la intimidad con el Señor, sino que tu deseo es calmar tu conciencia o agradar a terceros. Y eso te convierte en una persona que se ha tornado en un religioso. Y esto ha venido como resultado de la costumbre. Muchos de nosotros, amados hermanos, no le estamos ofreciendo lo mejor de nuestra vida al Señor. Y deberíamos de recordar las palabras dichas por el salmista cuando él declaró: yo no le daré nada al Señor que no me cueste. El que tú ames tu zona de confort te impide darle a Dios lo mejor. ¿Sabes qué le das? Lo que puedes. Y jamás lo que tú puedes será suficiente para aquel que lo merece todo. Es que yo le doy a Dios lo que puedo. ¿Qué más quiere de mí? Que te esfuerces, que te comprometas, que realmente despertemos de nuestra inconsciencia a una vida consciente, que sabe que el tiempo en el cual estamos viviendo es un tiempo desfavorable para la iglesia, pero que al mismo tiempo es un tiempo de oportunidad.
¿Por qué desfavorable? Porque se está cumpliendo lo dicho por el profeta Isaías en Isaías capítulo 60, cuando dice que las tinieblas se ciernen sobre las naciones y oscuridad sobre los pueblos, pero hay una promesa que sobre de nosotros, la iglesia del Señor, brillará su gloria. Pero si tú no haces lo propio y tú te amoldas al mundo actual, vas a abrazar costumbres que te van a apartar del propósito de Dios para tu vida. Por esta razón es que necesitamos salir de nuestra zona de confort, porque de otra manera vamos a comprometer aquello que Dios nos ha prometido y vamos a perder aquello que Él ya nos había autorizado. Muchos de nosotros nos conformamos con apenas el inicio de las bendiciones de Dios. ¿Tú crees que lo que hoy estás teniendo y que pretextas para entonces no continuar creciendo en la obra del Señor, en el propósito de Dios para tu vida, es todo lo que Dios tenía para ti? ¿No será acaso que con eso poco que tienes, porque en realidad es poco en comparación con todo lo que Dios te ha autorizado, le estás diciendo al cielo, no me des más porque me voy a perder? No me des más porque no lo puedo manejar, porque no soy capaz de seguir honrándote solo a ti, porque de inmediato cuando yo veo que hay bendición en mi vida, me olvido de ti. Lamentablemente hoy la iglesia ha perdido mucha pasión, mucho amor por la verdad y sobre todo su compromiso se ha visto muy disminuido. La mayoría de las veces, no debido a la adversidad, porque siempre la adversidad saca lo mejor de nosotros. Tú no has orado de una manera más sincera que cuando sentías que estabas en un problema, que si Dios no lo resolvía, tú no ibas a poder salir adelante jamás. Esa fue de tus oraciones más sinceras. ¿Cuándo las has vuelto a tener? Porque después de que Dios te respondió, después de que Dios te suplió, después de que Dios te sanó, tus oraciones ahora son flojas, vagas y en muchos casos ni siquiera existen. ¿No sabe usted la cantidad de testimonios que podría hoy expresarle de gente que buscando la bendición incluso eran capaces de orar en voz alta y decir, oh Dios, bendíceme, prospérame y te doy gracias por esto y te doy gracias por aquello? Y cuando Dios les prosperó, cuando Dios los ensanchó, se olvidaron del Señor. Y ahora el vivir lejos de Cristo es parte de su costumbre. Ya no tienen presente a Dios en sus pensamientos. Esto se dio de forma rápida. No siempre, generalmente fue un proceso que los fue alejando de Dios y se fueron deslizando de la gracia. ¿Y sabes de qué se vale Satanás y el mundo para irnos alejando de Dios? De nuestra inconsciencia, de estar dormidos, de no darnos cuenta que no hemos pasado tiempo en la presencia de Dios, que no estamos buscando al Señor, que no estamos priorizando el reino de los cielos. ¿Qué acaso es muy difícil de entender, iglesia, cuando el Señor Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás les vendrá por añadidura? ¿Es muy difícil de entender? ¿Cuál es la prioridad? ¿No es acaso el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué no lo hacemos de esa manera? Porque nos implicaría salir de nuestra zona de confort, porque nos implicaría comenzar a esforzarnos y sacrificarnos más. Pero no, pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Que acaso Dios no entiende que yo necesito descansar? ¿Que yo vengo muy cansado del tráfico y de tantas cosas que uno enfrenta a lo largo del día? Todos. Pero ¿sabes algo que no entendemos? Es que lo que tú vienes a ofrecer aquí es tu sacrificio personal. Y tú no puedes decir, yo me estoy sacrificando, cuando tu argumento es, podría ir a la iglesia, pero mejor hago algo que para mí es más importante y total, me conecto, o como lo van a grabar, al otro día lo veo. ¿Y sabes cuándo llega ese otro día? Nunca.
Y vamos alejándonos del Señor y vamos debilitando nuestra vida espiritual, porque estamos entretenidos en aquello que Dios nos dio. Creo que si como iglesia queremos experimentar un genuino despertar espiritual a nivel personal, local y mundial, necesitamos entender que debemos renunciar a la costumbre o las costumbres que están minando nuestra fe y estabilidad espiritual, y que posiblemente hasta este día nos hemos acostumbrado tanto que dichas costumbres han definido y de alguna manera regulan nuestras decisiones y forma de vida. Algunos de nosotros vivimos de acuerdo a lo que acostumbramos, y si yo no acostumbro congregarme entre semana, aunque tenga la posibilidad de hacerlo, no voy a ir. ¿Por qué? Porque es mi sacrosanta costumbre. Yo me congrego los domingos, le guste a usted, pastor, o no. Si usted piensa que al congregarse me va a agradar a mí, usted está en un error. Usted de hecho no viene a escucharme a mí. Usted no viene a este lugar a cantar. Usted viene a este lugar porque quiere exponerse a la presencia de Dios. Pero lamentablemente, amados hermanos, muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que a nosotros nos corresponde para activar el principio que gobierna sobre la ley, que determina el nivel de bendición que vendrá sobre nuestra vida a causa de una promesa. Vean lo que nos enseña la Escritura. Vamos a Proverbios capítulo 13, verso 4. Proverbios capítulo 13, verso 4. ¿Qué dice la Escritura? 1, 2, 3. El perezoso codicia y no satisface sus anhelos. El diligente prospera en todo lo que anhela. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida espiritual? Muy simple. El perezoso es así porque tiene arraigadas costumbres que le impiden avanzar. ¿Cuántos de ustedes se han descubierto que dejan las cosas importantes al final? ¿Cuántos de ustedes se han descubierto que sabiendo que necesitan hacer algo y tienen el tiempo para hacerlo, prefieren dejarlo para después? Algunos de ustedes no se han dado cuenta porque viven en ese grado de inconsciencia en el que solo van fluyendo. Y después dicen, ¿por qué no tengo tiempo para nada? Si contabilizamos tus horas de pantalla, créeme que mucho de ese tiempo se desperdició. ¿A causa de qué? Nuestra inconsciencia. Entonces, necesitamos despertar a una realidad que nos permita conectarnos al cielo y entonces poder hacer lo que a nosotros nos corresponde para que podamos recibir todo lo que Dios ya autorizó para nosotros. Una persona es floja, ¿por qué? No porque su actitud sea lo que define su vida, sino porque sus costumbres definen sus actitudes, sus reacciones, sus respuestas. Y muchas de nuestras costumbres, amados hermanos, nos están impidiendo avanzar porque esas costumbres, aunque nos afectan, no son cómodas. ¿Usted qué cree que es mejor? ¿Ver la predicación en línea o estar presente? ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque la distancia, pastor, es que el tráfico, es que mis responsabilidades, porque mañana yo voy a trabajar. Aquí tenemos una o varias personas de las cuales he sabido y sé que es verdad, que el día de mañana, mientras la gran mayoría de nosotros duerme, ellos se van a levantar. 3 o 4 de la mañana se van a levantar para irse a trabajar.
Y hay quienes dicen, no, es que yo mañana tengo muchas actividades. A mí me sorprende cuando la gente viene a mí con pretextos, como si yo nunca hubiera trabajado, como si yo nunca hubiera tenido responsabilidades, como si yo nunca hubiera tenido hijos recién nacidos, como si yo nunca hubiera tenido nada. Soy un vago, un ente que descendió del cielo, que viene del espacio sideral. Cuando usted quiera venir a mí y pretextarme del por qué no está haciendo lo que le corresponde hacer y lo que sabe que en su compromiso con Dios debería de hacer, piense primero si no tengo yo una experiencia que anticipe a lo que usted quiere argumentar. Avanzar en el camino de la fe no es para nada sencillo y no es para nada fácil, pero se torna mucho más difícil cuando tus costumbres están equivocadas, cuando tienes hábitos que te están deteniendo, cuando te aferras a tu comodidad. El perezoso no es que no desee buenas cosas, es que sus hábitos le impiden alcanzarlas. Por eso la Escritura dice, el perezoso codicia y no satisface sus anhelos. ¿Por qué? Porque detrás de esos sueños hay un tremendo muro de costumbres que le impide moverse. Muchas personas hoy quieren mejores condiciones económicas, mejores condiciones laborales, mejores condiciones familiares, mejores condiciones sentimentales y todo lo que usted se pueda imaginar. Pero ¿qué estás haciendo para que la bendición de Dios venga sobre de ti y puedas alcanzar aquello que Dios ya te autorizó? Si no estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte, no estamos satisfaciendo el principio que activa la ley. ¿Comprende? Entonces es importante que entendamos esto y que lo podamos ver a la luz de lo que el apóstol Pedro explica. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 11, vamos a darnos cuenta qué es lo que el apóstol Pedro quiere comunicarnos. Pero antes leamos lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice, todos los que somos hijos de Dios esperamos la bendición del Señor sobre nuestra vida, ¿cierto o no? Amén. La reclamamos y algunos incluso decretan y ordenan. Yo llegué a escuchar de un hombre de Dios, no dudo que sea hombre de Dios, pero lamentablemente sus conceptos teológicos y estructuras de pensamiento están un tanto alejados de la verdad, que en una ocasión estaba en lo más fervoroso de su oración y le dijo al Señor, te ordeno que lo hagas y no acepto un no por respuesta. Oiga, le está hablando al Altísimo. Pero a veces nos apasionamos. Y mire, todos los que somos hijos de Dios esperamos la bendición del Señor sobre nuestra vida, la reclamamos y algunos incluso decretan y ordenan. Sin embargo, son pocos los que están dispuestos a romper con costumbres que los incapacitan para recibir lo que Dios les ha prometido. Su falta de compromiso hacia la verdad los sentencia a vivir por debajo de su potencial y alejados de la voluntad de Dios. Vean lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a 2 de Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 3. Amén. Bien, dice la palabra del Señor así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Todo lo que necesitas para que el reino de los cielos sea tu prioridad, ya Dios te lo concedió. Cuando el Señor te dice, busquen primeramente el reino de los cielos, Él ya te dio todo lo que necesitas para que el reino sea tu prioridad. ¿Por qué no lo es? Porque no se nos pega la gana. Tan simple como eso. Podemos pretextar sobre lo que usted quiera, pero si decimos que nosotros no hay pretextos absurdos, lo hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros.
El apóstol Pedro nos deja ver de forma muy clara que Dios nos ha rodeado de bendiciones, nos ha dado grandes y valiosísimas promesas para que nosotros podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios. Amén. Fíjese, continúa la escritura diciendo, verso 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. El apóstol Pedro está diciendo, si ustedes quieren participar del propósito de Dios, rompan con aquellas costumbres que les están impidiendo tener más del Señor. Y él añade, precisamente por eso, ¿qué cosa? No dice, deseen. Dice, esfuércense. ¿Por qué? Por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Lea conmigo el verso 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Qué quiere Dios? Que seamos útiles y productivos, y para eso Él te dio promesas. Pero si tú, a causa de tus costumbres, decides priorizar tu zona de confort a salir de esta y esforzarte para obtener lo que Dios ya te autorizó, entonces nunca vas a ver todo el propósito de Dios manifestado sobre de tu vida. Y tú necesitas darte cuenta que la voluntad de Dios para nosotros, amados hermanos, es buena, es agradable y perfecta. Pero muchos de nosotros no estamos disfrutando de esa voluntad porque no estamos poniendo de nuestra parte, porque no estamos trabajando en aquello que Dios espera que hagamos para que su voluntad se manifieste en nuestra vida. Hay costumbres que tienen que ser desarraigadas de nuestro corazón y que tenemos nosotros como iglesia del Señor que optar por aquello que me conviene y aquello que me edifica. Y sabes, en muchos casos tu zona de confort te va a jugar en contra. No te acostumbres. ¿A qué no debo de acostumbrarme, pastor? Mire, si tenemos malas costumbres, revisemos nuestras compañías. ¿Se acuerda que la Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Bueno, si usted está teniendo conciencia de que hay costumbres en ustedes que están equivocadas, usted debe de supervisar por qué su vida cambió de esa manera. Porque las malas compañías influyen en nuestra fe. No te acostumbres ¿a qué? A no congregarte. Algunos cristianos ya están acostumbrados a no congregarse. ¿Qué dice la Escritura? No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué nos acostumbramos a ser cristianos de domingo? ¿Por la distancia que hay de nuestra casa a la iglesia? Te escucharan nuestros hermanos chapanecos, que ellos no tienen un servicio de Metrobús, ellos no tienen un servicio de metro, ellos no tienen un servicio de pecero, ellos no tienen un servicio de chimeco, ellos no tienen ni siquiera calles o avenidas. Y tienen que atravesar la sierra para sus reuniones de oración, para sus cultos de estudio bíblico. No creas que todos ellos tienen ropas muy cómodas o zapatos adecuados. A veces decimos, ay no, pastor, hasta que Dios me dé un carro. No tienes dolor en tus rodillas al caminar.
y no lo haces. Nos acostumbramos a irnos separando de Dios. Y una de las primeras trampas que Satanás ha estado sembrando en la iglesia a nivel global es precisamente el sustituir el congregarse con el ser solo un espectador a la distancia. Para muchos la solución al no querer esforzarse y buscar congregarse entre semana es el ver la reunión a la distancia. Pero es un solo pretexto. Hay situaciones que realmente se justifican, como las personas que en este horario pudieran estar trabajando. Pero si usted, teniendo la posibilidad de congregarse, no lo hace porque prefiere descansar o porque prefiere, mientras el pastor está hablando allí en la computadora o en el televisor, yo voy a planchar la ropa o yo voy a estar barriendo, olvídese, usted no está enfocado ni siquiera en dejar esa ropa sin doble raya. ¿Cuánto más va a estar enfocado en lo que Dios quiere hablarle? Es triste cómo la iglesia ha ido perdiendo su fervor, su pasión. La iglesia de hace 40, 50 años se esforzaba por estar en la congregación. Ay, pues porque no tenían internet. Entonces la comodidad te afectó, la bendición se tradujo en tu tropiezo. ¿Se imagina ahora que culmine el programa de internet para todos a nivel nacional? A los hermanos chapanecos que digan, ya en mi celular ya voy a ver la transmisión, pastor, ya no atravieso la sierra. Yo la voy a atravesar hasta que Dios me dio unos tenis esos que tienen burbujas de aire en la suela. Yo estoy seguro que esa gente conoce a Dios y se esfuerza precisamente porque lo que hace, lo hace con conciencia de que es para Dios. ¿Por qué pretextamos? ¿Por qué nos justificamos? Porque no tenemos conciencia de para quién es. Si David hubiera tenido una forma de pensamiento como la que permea la vida de muchos cristianos hoy, cuando aquel dueño del terreno le dijo, ¿sabes qué? Toma todo lo que quieras, yo te lo regalo. David hubiera dicho, vientos, gracias hermanito, gracias. Pero él dijo, no, yo te lo voy a pagar por el precio que es, porque yo no le voy a ofrecer a Dios de manera personal algo que a mí no me cueste. ¿Y cuántas veces le damos a Dios lo que no nos cuesta? Venimos y hueseamos una canción que ni siquiera estudiamos, no me sé la letra, no me sé las notas, y ahí estoy yo tratando de presentarle algo a Dios. Ofréceselo a tu gobernante, dice la Escritura, a ver si él se agradaría de ti. No deberíamos de acostumbrarnos a no congregarnos, no deberías de acostumbrarte a no leer tu Biblia. En lo que va del año, ¿cuánto has leído de tu Biblia? Puedo dar testimonio de algunos de nosotros en la iglesia que al término del calendario ellos leyeron la Biblia 2 veces por año. Pero también soy testigo de algunos de nosotros que durante el año un libro de la Biblia, un libro, no leímos. Es más, déjese de un libro, una epístola completa, es más, la de Judas. Un solo capítulo no lo leyeron en el año. Nos acostumbramos a no leer la Biblia. Y después nos preguntamos por qué mi vida está como está. ¿Sabe por qué? Porque no hay palabra de Dios en nosotros.
¿Qué decía el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo único que puede dar luz a nuestra vida y dirigirnos en nuestro caminar es la palabra del Señor. Y si no lees la palabra del Señor, si le dedicas más tiempo a estar scrolleando en tus redes sociales que leer la palabra de Dios, tu vida espiritual nunca va a avanzar. No te acostumbres a no leer tu Biblia. No te acostumbres. No te acostumbres a no orar. ¿Qué dice la Escritura respecto de la oración? Oren sin cesar. Deberíamos de habernos forjado el hábito de donde quiera que vayamos, en el momento en el cual tengamos conciencia de Dios, elevar delante de Él una oración. En el momento en el cual tenemos conciencia de que hemos hecho algo que pudo haber ofendido su santidad o sus principios, en ese momento pedirle perdón a Dios. No necesitamos martirizarnos delante de nadie ni hacernos las víctimas. Pero el problema es que nuestra desconexión ya está tan normalizada que algunos de ustedes, si son honestos, inician y terminan su día sin haber orado. Y eso, amados hermanos, no nos hace mejores hijos de Dios, no nos permite avanzar en el proceso que Dios tiene para nuestra vida. Yo puedo hablar de las maravillas de Dios y decir, ay, es que Dios es maravilloso, Él me acompaña donde quiera que voy, donde quiera que estoy, siento su presencia, y no doblar mis rodillas ni un solo día a la semana. Lo que estoy diciendo, ¿qué es? Pura palabrería. No te acostumbres a no orar. Hace muchos años un siervo de Dios me dio un consejo que aún lo atesoro en mi corazón. Y él decía, conquista tu lugar de oración. Conquista tu lugar de oración. Y eso es algo que necesitamos tener presente. Porque muchas veces, amados hermanos, queremos tratar la oración como si fuese algo superficial en nuestra vida. Y la oración requiere de tu atención, requiere de tu involucramiento, requiere de tu exposición. No es como ir escuchando las noticias en la radio, que si la cachaste bien, si no la cachaste no importa. Orar es distinto, porque orar es intercambiar ideas con Dios. No es el monólogo en el que generalmente yo le expreso a Dios lo que quiero, lo que deseo y después le cuelgo. Es esa relación de intercambio donde puedo externarle lo que hay en mi mente, en mi corazón, cómo pienso las cosas, cómo las percibo, y buscar escuchar su voz, que Él me dirija, que Él me enseñe. Su palabra así lo expresa: te guiaré, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, velaré por ti y te daré consejos. Pero si ya nos acostumbramos a no orar, ¿cómo nuestra vida va a ser fortalecida? Nos acostumbramos a no predicar a otros. ¿Hace cuánto tiempo que no le compartes a alguien de Cristo? No estoy refiriéndome a hace cuánto tiempo que no ganas a alguien y lo discipulas y lo traes a la iglesia y le apoyas en su caminar hasta que éste sea bautizado, sea empoderado y esté sirviendo dentro de la iglesia. Que esta debería ser la obligación de todos nosotros. Decía mi abuela, ya no la quieras con chongo aunque sea pelona. Ya no les pongo ese estándar. Tienes la obligación, lo sabes, de ir y predicar a las naciones, hacer discípulos, guiar su caminar, ser testigo de su bautismo y su entrega a Jesucristo, y luego capacitarlos para empoderarlos y que estos sirvan al Señor Jesús. No estamos haciendo la labor, pero por lo menos
Ya por lo menos, ¿hace cuánto tiempo que no le hablas a alguien de la necesidad que tiene de ser salvo? Ay, pastor, es que yo no quiero incomodar a nadie. Entonces que se incomode en el fuego que no se apaga y el gusano que no muere. ¿Qué preferimos? No podemos, amados hermanos, acostumbrarnos a no predicar a otros. El Señor Jesucristo dijo: vayan y prediquen el mensaje a todas las naciones. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una encomienda, hay una labor y tenemos que predicar. El problema es que nos hemos acostumbrado a no hacerlo. El diablo nos vendió una falacia y dijo: predica siempre, pero si es necesario, habla. ¿Cómo la gente va a saber del mensaje del evangelio si no pasamos de ser personas educadas? ¿Tú crees que porque no fumas, no tomas y no maldices, esa es la suficiente influencia como para que ellos crean en Jesús? Ellos están viendo a una persona con principios, con educación. Necesitas hablar, necesitas decirles que el único camino a Dios es Jesús. No te acostumbres a no dar. Lea conmigo: tiempo, dinero, esfuerzo. Otra vez: tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Le resulta mucho eso? ¿Le parece que es demasiado? ¿Sabes cuándo a la gente le parece que es demasiado lo que da? En contraste con lo que recibe. Cuando lo que los motiva a dar es el egoísmo. Doy para quedar bien. Entonces, cuando yo no veo lo que espero en correspondencia en mi vida a causa de lo que yo di, entonces no soy capaz de agradecer. Y deberíamos de saber que cada uno debe de dar como proponga en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Y dar no es solamente dar dinero, es dar de nuestro tiempo, es dar de nuestro esfuerzo, pero de manera consciente. De nada me sirve a mí tenerte aquí en la iglesia, por ejemplo, entre semana, nuestra reunión comienza a las 7:30, de nada me sirve tenerte aquí desde las 4 si solamente llegas para ver las paredes o estar en tu celular. Eso no me sirve. Si tú tomaras como disciplina llegar a las 4 de la tarde y postrarte y estar orando e intercediendo por todos los ministerios de la iglesia, por todos los liderazgos, por toda la congregación, ese tiempo sería un tiempo bien invertido. Pero no me hagas pensar o creer que crees que porque estás en el templo ya fuiste santificado. Ahora, en este punto sí quiero tocar algo que puede ser para algunos de ustedes difícil de aceptar, pero el que no estés de acuerdo conmigo no te exime del mandamiento. Algunos de ustedes no diezman y no ofrendan. Y no lo digo yo, lo dice Dios, le estás robando. Es bien triste cuando pasa el bote de la ofrenda y le damos a Dios lo que nos sobra. Cuando deberíamos entender que lo que tú estás ofreciendo a Dios es un regalo para Él. ¿Cómo le haces saber a una persona que te importa? Mi manera de verlo es por la calidad de lo que le das. Ay, pastor, es que usted hoy anda muy materialista. No. Hay personas que no son capaces de reconocer cuando uno hace un esfuerzo y agradecerlo.
eso es otra cosa. Pero en un regalo, en lo que tú das, le dices a una persona qué tan importante es ella para ti. Ahora, si tu ofrenda es un regalo para Dios, porque no es para mi gasolina, Hay algunos de ustedes que tienen conceptos equivocados respecto de cómo se manejan las finanzas en la iglesia. Y algunos piensan que lo que entra de venta de alimentos es para el pastor, lo que entra de ofrenda es para el pastor, lo que entra de cualquier otra forma de recurso es para el pastor. ¿Y sabe qué? Está usted completamente equivocado. El problema es que muchos de nosotros no dimensionamos ni tenemos conciencia de la importancia que tiene el que nosotros participemos con alegría de aquello que como comunidad nos puede fortalecer y nos puede dar la capacidad de trascender. Escúchelo, por su bien, no se acostumbre a no dar. Porque cuando usted cierra su mano, también impide que las bendiciones de Dios entren. Pastor, pero yo quiero dar mi diezmo, pero utilizarlo para los pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Denle a Dios lo que es de Dios y con su 90% hagan toda la caridad que deseen. Pero necesitamos ordenarnos. El problema de muchos de nosotros es que no hemos entendido que la manera en la cual Dios estableció el principio del diezmo para que nosotros, a través de activar dicho principio, su ley trajese sobre nosotros bendición, es cumplir con un porcentaje. No es una cooperación, es un porcentaje. Entonces, si yo tengo varios negocios, pues tengo que sentarme un día y sumar y hacer las cuentas que me indiquen qué porcentaje me pertenece, y sobre eso, esa cantidad, yo voy a diezmar. El problema, amados hermanos, es que nos acostumbramos a no dar. Porque, ¿sabe por qué? Porque damos en razón de lo que consideramos que se necesita. Entonces, como vemos al pastor con un buen carro, como vemos al pastor bien vestido, como vemos al pastor sin necesidad, pues yo no tengo por qué darlo si está mejor que yo. Nuevamente volvemos al punto, usted no tiene conciencia de que en lo que usted da, adora. ¿O usted está adorándome a mí? Porque Dios me libre de que alguno de ustedes tenga mi fotografía y ahí le prenda una veladora. Yo no morí por usted. A mí no me escupieron el rostro por usted. A mí no me han jalado la barba por usted. A mí no me han humillado por usted. Lo que usted hace en cuanto al manejo de sus finanzas, lo hace para honrar a Dios. Y eso es en lo que usted debería tener paz. Cada uno de ustedes tiene diferentes ingresos. Y mire, tanto sé el esfuerzo de aquel hermano nuestro que después de toda una jornada de trabajo vendió durante todo su día 200 pesos y llega con su diezmo y entrega al Señor 20 pesos. Como aquella persona que teniendo profesiones, teniendo negocios, teniendo muchos ingresos, da 40. Yo no soy quien para fiscalizarles, ese es su problema de ustedes. Pero ¿sabe qué revela esto? Deshonestidad, falta de integridad, falta de compromiso. ¿Tu bendición es tu tropiezo? Porque si no tuvieras ese ingreso, estarías pidiéndoselo a Dios, ¿cierto o no? Ay, Dios bendíceme, mira que no he encontrado, mira que no tengo, mira Dios, y llega el momento en el cual Dios te bendice y te vuelves un tacaño. Te olvidas de Él, adoptas las costumbres del mundo, adoptas las costumbres que han moldeado tu manera de pensar y limitan tu avance espiritual. No te acostumbres a no dar, no te acostumbres a no servir.
Hay personas que han llegado conmigo y me han dicho: pastor, necesito una licencia en el servicio. Las personas con las que colaboro no son las personas más idóneas para mi desarrollo espiritual y yo creo que me voy a dar un tiempo. ¿Y sabes cuánto tiempo llevan de licencia? No los puedo ver en perspectiva regresar al ministerio porque se desconectaron y se acostumbraron a no servir. Es bien cómodo venir a la iglesia, sentarnos, escuchar, en nuestra mente tener una batalla. Estoy de acuerdo, no, está exagerando, no, eso no es para mí, esto ni la Biblia enseña, no, yo lo veo desde otra perspectiva. Y usted está batallando allí en lugar de recibir lo que procede de Dios para su edificación. Y no servimos. ¿Para qué puso Dios a Adán en el huerto del Edén? Para que lo labrase y lo guardase, para que sirviera, para que trabajara. ¿Por qué? Porque en la medida que servimos, ¿qué pasa? Desarrollamos carácter. El hierro con hierro se afila y el hombre en su trato con otro hombre. Qué padre que no todos en la iglesia seamos iguales. ¿Por qué? Porque Dios no pide de nosotros uniformidad, Dios pide de nosotros unidad. Entonces nuestras diferencias deberían ser las oportunidades para crecer y ser más fuertes, en lugar de que se tornen nuestras debilidades. No te acostumbres a no servir. ¿No tienes un ministerio? Primero descubre si realmente esta es tu casa espiritual, si aquí Dios te ha sembrado. Y si Dios te ha sembrado aquí, hay algo que puedas hacer. Algunos de nuestros hermanos con sus oficios nos bendicen y no los vemos tal vez aquí moviendo un cable o moviendo un pandero, pero con sus actividades sirven a la iglesia. No te acostumbres a no servir. Mantente activo en las cosas de Dios. Acuérdate del ejemplo que Jesús, siendo apenas un niño, nos dio. ¿Qué le dijo él a sus padres después de que ellos regresaron y lo encontraron en el templo? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y a algunos de nosotros ni nos importa. Ya no sé si todavía exista portadores de bendición. Tiene un buen que no voy. ¿No sabe usted la cantidad de personas que en sus momentos de necesidad han venido buscando ayuda y referencian a la administración pasada? ¿Sabe cuánto tiempo tengo de pastor principal de este lugar? 17 años. Es que yo me congregué en la administración pasada. Dios santo, tienes 17 años de no congregarte, de no servir a Dios y dices que es tu Salvador. Yo me voy a parar afuera de la niña con la que en mi mente fue mi novia en kinder y decirle: acuérdate que fuimos novios. Pero si nunca me dijiste, no, pero en mi mente sí lo éramos. ¿No diría que estoy loco? Muchos de nosotros tenemos una relación con Cristo imaginaria, porque en la práctica no existe. No hay acciones, no hay compromiso, no hay algo que nos dé testimonio de que realmente estamos caminando con el Señor. No te acostumbres a no servir, no te acostumbres a guardar rencor, mentir y chismear. No te acostumbres. Es que a mí me han hecho cosas muy horribles y no lo puedo olvidar. Pues le creo, se la compro. ¿Qué gana guardando rencor? ¿Sabe usted qué es el rencor? Es como el veneno que usted se toma todos los días esperando que otro se muera. ¿Para qué? No tiene sentido. No se acostumbre a mentir. Es que son mentiras piadosas.
¿No deberíamos de tener como hábito mentir? Mayormente entendiendo que vivimos en una generación que lo tiene por costumbre. Deberíamos ser diferentes. No te acostumbres a chismear. No te acostumbres a no esforzarte por una verdadera unidad. Y tener una verdadera unidad al interior de la iglesia, amados hermanos, implica el que nosotros estemos decididos a menguar. Cuando algo es injusto, cuando alguna situación es difícil o dolorosa, por causa de la unidad voy a menguar. Pero hay un montón de cristianos que les encanta tener la razón. Es que ¿por qué me voy a dejar? Si están equivocados, y yo les voy a hacer ver que están equivocados. ¿Y la unidad? No, ya después a ver qué hacemos, pero ahorita no. ¿No sería mejor menguar? Preferir la paz a tener la razón. Y orar para que Dios en algún momento ilumine su mente y les permita entender que estaban equivocados. No, pero entonces ¿quién me va a aplaudir a mí por haberlos puesto en su lugar? Tu motivación es equivocada. Hay tantas costumbres en nosotros que nos impiden ser más como Cristo. Pablo dice: hijitos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. En otras palabras, el dolor que siento dentro de mí es indescriptible, porque los veo y no me la creo. Ya les di discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, teología 1, teología 2, teología 3, milagros 1, milagros 2, milagros 3. Ya los bauticé en agua, ya les impuse manos, ya los puse al frente de la congregación, y sus costumbres no cambian. No te acostumbres. Imagínate que a lo lejos, así muy a lo lejos en tu vida, empiezas a escuchar como cuando ya se te hizo tarde, como una alarma por allá, bien lejos. Todo el vecindario ya despertó, ya respondieron a esa alarma, pero tú así como que la oyes lejana. Y de repente te entra un momento de conciencia. ¿Qué día es hoy? Si es domingo me sigo. No. Martes, ¿qué tenía que hacer hoy? No puede ser. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Por qué no nos pasa en lo espiritual? Que nos demos cuenta que ya hace tiempo deberíamos de habernos levantado y estar en otra posición, en otra condición, con otra actitud. Pero son nuestras costumbres las que nos limitan. No te acostumbres a pecar. ¿Sabes cómo puedes saber que ya te acostumbraste a pecar? Cuando ya pecar no te afecta en tu relación con Dios. Ay, todos son débiles. Pues ¿qué te importa si el resto son débiles? Cada día deberíamos de exponernos a Dios y decirle: Dios, yo no me quiero acostumbrar a entristecer tu corazón, perdóname. Necesitamos revisar nuevamente nuestro corazón y darnos cuenta dónde estamos y si nos hemos acostumbrado
a hacer cosas que nos están impidiendo avanzar. Concluimos con la última lámina que trae la cita de Hebreos, capítulo 12, versos del 1 al 3. Y vean lo que dice la Escritura. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Para avanzar te tienes que despejar, te tienes que despojar de tus costumbres que te están impidiendo seguir a Cristo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Jesús no se amoldó a su mundo, ni su mente fue afectada por las costumbres del entorno. Y eso lo colocó en la posición en la que Dios le entregó todo lo que le había prometido. Y por eso el autor dice: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. La vida cristiana no es como una carrera de 100 metros, donde das tu máximo esfuerzo por un breve tiempo. La vida cristiana es como una maratón, donde debes de ir administrando tus recursos a fin de mantenerte a la cabeza y terminar la carrera. Y ese es el anhelo de mi corazón, que un día todos podamos decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Busquemos de esa manera a Dios. Y si tú tomas conciencia, si de repente ese reloj que suena a la distancia te trae la conciencia de que hay cosas en ti que no deberían ser, trátalas con Dios, expónlas delante de Dios y dile: Señor, trata conmigo, muéstrame tu voluntad, revélame o dame la capacidad para poder hacer aquello que tú quieres. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti como iglesia, Señor, y te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Danos un corazón de carne. Quita de en medio de nosotros el corazón de piedra. Ayúdanos a salir de nuestra zona de confort. Y permítenos, Señor, cada día, con un verdadero amor, con un verdadero compromiso, buscarte y agradarte. Reconocemos delante de ti que ninguno de nosotros es perfecto, porque todos pecamos y todos fallamos. Sin embargo, Señor, te ruego que crees en nosotros un corazón limpio y que un espíritu renovado pongas en nosotros. Ayúdanos a cada día buscarte con sinceridad y compromiso, y que ninguno de nosotros, Señor, se conforme con darte algo que no le cueste. Llévanos a esa expresión de amor donde podamos reflejar a través de lo que te damos lo mucho que tú significas para nosotros. Te amamos, Señor. Perdona nuestras fallas, nuestros errores, nuestras áreas de oportunidad. Cumple tu propósito en nosotros. Nos ponemos en tus manos y te pedimos: ayúdanos a entendernos siervos tuyos, esclavos tuyos.
Que hoy estemos dispuestos a caminar la segunda milla por ti, a esforzarnos. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.